Maigomane Neruhini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la historia de Turin Turambar. Antes de empezar debe quedar claro que de Turin existen tres versiones distintas, la del Silmarillion, la de los cuentos inconclusos y la de los hijos de Húrin. Para hacer este vídeo he tomado en cuenta únicamente la versión del Silmarillion, de modo que si veis que alguna cosa es distinta a como la recordáis, seguramente sea por el cambio de la versión. Dicho esto, empecemos. Turin nació en Hithlum el mismo año en el que Beren encontró a Lúthien en el bosque de Neldreth. Era hijo de Húrin y Morwen y tenía una hermana llamada Lalaith, a la que quiso mucho, pero que murió cuando tan solo tenía 3 años por culpa de una peste que vino de Angwan. Cuando Turin tenía 8 años, su padre Húrin partió a la guerra en la gran batalla que fue llamada la Nirnaeth Arnoediad y jamás volvió a verlo. Húrin fue capturado vivo y fue llevado ante Morgoth. Allí, Húrin no solo se negó a hablar de Gondolin, sino que además desafió y se burló de su enemigo, de modo que en recompensa Morgoth le echó una maldición sobre él y sobre toda su familia para que murieran en dolor y amargura. Aquella maldición afectó de lleno en Turin, el hijo de Húrin, y se puede entender que todas las desgracias que le ocurrieron a partir de entonces fueron por culpa de esta maldición. La victoria de Morgoth fue total, de modo que envió a los orientales para que ocuparan y vivieran en la tierra de Hithlum, donde solo quedaban las mujeres, los ancianos y los niños. Los orientales oprimieron a aquellas gentes y les tomaron las tierras y los bienes, y Morwen, temiendo que hicieran esclavo a su hijo, quiso enviarlo lejos para que estuviera a salvo. Lo único que se le ocurrió fue enviarlo a Doriath para pedirle al rey Thingol que, como ella era pariente de Beren, aceptara a Turin. Y Thingol lo hizo porque era un gran rey. En honor a Húrin no solo adoptó a Turin como si fuera su propio hijo, sino que además mandó mensajeros a Morwen para que también ella fuera a vivir con ellos. Si Morwen hubiera aceptado, se habrían evitado muchísimos males, pero como era orgullosa no quiso moverse de Hithlum y denegó la grata propuesta de Thingol. Morwen se había quedado embarazada poco antes de la Nirnaeth Arnoediad, de modo que aquel año concibió a una hija llamada Nienor. Durante 9 años, Turin fue recibiendo noticias de su madre y de su hermana mediante mensajeros, hasta que al final las fronteras se volvieron más peligrosas y los mensajeros nunca volvieron. Entonces Turin pidió al rey Thingol una cota de malla y una espada y fue a la guerra en las fronteras del reino. En el ejército del rey Thingol había 2 grandes guerreros élficos, Mablung y Belek. Turin los conoció a ambos y se hizo muy amigo de Belek, con quien estuvo luchando contra los orcos y las bestias malignas durante 3 años, momento en el cual Turin volvió a las estancias de Menegroth, y allí un elfo de la corte se burló de él y de su aspecto, a lo que Turin le arrojó un vaso con tanta fuerza que lo hirió de gravedad. Al día siguiente, el elfo quiso enfrentarse a él, pero Turin era un guerrero tan hábil que lo venció y el elfo echó a correr hasta que resbaló mientras corría, se golpeó contra una piedra y se mató. Entonces Mablung le pidió a Turin que se sometiera al juicio del rey, pero Turin, creyendo que había cometido un delito y lo encerrarían, en vez de enfrentarse a su destino, huyó como un cobarde del reino de Doriath y se unió a una banda de hombres sin hogar que atacaban a cualquier compañía que vieran, fueran elfos, hombres u orcos. Turin se convirtió en capitán de todos ellos, y sería lógico pensar que bajo sus órdenes los bandidos se dedicarían a luchar solo contra los orcos. Pero no, tanto él como sus hombres continuaron atacando también a los elfos y a los hombres fieles. Por su lado, el buen rey Thingol, cuando se enteró de lo ocurrido, no culpó a Turin, sino que lo perdonó, y como estaba preocupado por él, Belek decidió ir a buscarle para traerle de vuelta. Al final consiguió llegar hasta él y volvieron a ser amigos, y fue a partir de entonces que Turin decidió que atacarían solo a los siervos de Morgoth. Belek le explicó que Thingol le había perdonado y que le necesitaba para defender sus fronteras, pero el orgullo de Turin hizo que rechazara el perdón y se quedó con esos bandidos mientras que Belek volvía a Doriath. Allí le contó a su rey lo ocurrido y Thingol no podía entender por qué Turin no quería regresar junto a ellos, de modo que Belek le pidió permiso para ir con Turin y protegerlo él mismo allí donde fuera. El rey Thingol se lo concedió y además le regaló Anglachel, la espada negra, la mejor espada que había en sus armerías, que el propio Belek escogió para poder luchar contra los orcos. Por su parte, Turin fue a Amon-Rût, donde capturó a un enano, Mim, que les mostró unas cavernas secretas a cambio de que le perdonaran la vida. Los bandidos mataron a uno de los hijos de Mim cuando le capturaron, aunque el otro seguía con vida, y allí vivieron juntos los 2 enanos y los hombres de Turin, hasta que Belek los encontró, y el elfo vivió con ellos.
Tan grandes hazañas libraron los dos juntos contra los siervos de Morgoth que su nombre se extendió por todo Beleriand y muchos se unieron a ellos hasta que las noticias llegaron al oído de Morgoth y el río, porque ahora sabía dónde estaba Túrin. Entonces Morgoth rodeó a Amon Rûdh de espías y un día, Mim el enano y su hijo fueron encontrados por los orcos, a quienes Mim mostró las cavernas secretas nuevamente a cambio de que no les mataran. Entonces los orcos pudieron atacar por sorpresa la guarida de Túrin. Muchos fueron asesinados mientras dormían y otros lucharon hasta la muerte, hasta que al final solo Túrin quedaba con vida. A él los orcos lo capturaron y se lo llevaron. Pero Belek el elfo también había sobrevivido, enterrado entre los cadáveres de sus compañeros. Se dio cuenta que Túrin no estaba entre los caídos, de modo que salió en persecución de los orcos, y por el camino se encontró con Windor, que era un elfo de Nargothrond que había podido huir de las minas de esclavos de Angband. Juntos, los dos elfos se encontraron en el campamento de los orcos de noche, y Belek era tan extraordinario que pudo matar a flechazos a todos los centinelas en completo silencio, para luego internarse en el campamento él solo y sacar a Túrin de allí a rastras. Le depositó lo más lejos que pudo, y entonces le cortó las ataduras que lo ligaban, pero la hoja de su espada resbaló, hirió a Túrin en el pie y él despertó de súbito, creyendo que lo estaban torturando, cogió la espada y mató a Belek con ella. Cuando se dio cuenta de su error, Túrin quedó destrozado, incapaz de hacer nada, de modo que Windor se encargó de sacarlo del lugar. Lo llevó hasta Nargothrond, su ciudad, donde gobernaba Orodreth, el hermano de Finrod y Galadriel. Orodreth los aceptó a ambos y Túrin empezó a luchar para defender aquel reino élfico, haciéndose famoso por las hazañas que llegó a librar. Orodreth tenía una hija, Finduilas, de quien Windor estaba enamorado, pero ella vio la grandeza de Túrin y se enamoró de él, aunque Túrin, que estaba triste, no se dio cuenta de ello. De modo que Finduilas también se volvió lánguida y silenciosa, y Windor, dándose cuenta, le reveló a Finduilas el verdadero nombre de Túrin, pensando que, como el mismísimo Morgoth le había echado una maldición, Finduilas se apartaría de él. Pero ella no solo siguió amando a Túrin, sino que además le dijo que Windor había revelado su nombre, de modo que Túrin se encolerizó con él. Túrin llegó a ser un grande entre los guerreros de Nargothrond y como no le gustaba el estilo de emboscada furtiva y flecha secreta que usaban aquellos elfos, aconsejó que se construyera un puente poderoso que saliera del reino y que se libraran batallas a campo abierto. Se hizo caso a lo que él decía, y aunque Windor hablaba siempre en contra de aquella política de guerra abierta, cayó en la deshonra y nadie le hizo caso, sino que obedecían siempre a Túrin. Por culpa de eso, el reino de Nargothrond, que hasta entonces había sido secreto, pasó a ser un reino del que todo el mundo conocía la ubicación exacta. Por aquel entonces, el Vala Ulmo envió un mensaje a Orodreth a través de Círdan, el carpintero de barcos, diciendo que derribaran el puente recién construido o si no, morirían todos. Orodreth se sintió perturbado por esas palabras, pero Túrin se había vuelto orgulloso e inflexible, lo ordenaba todo a su antojo y le dijo que no hiciera caso. Así pues, el puente se mantuvo en pie y Morgoth atacó Nargothrond tal y como Ulmo había predicho, con huestes tan numerosas que derrotaron a todos los elfos. Orodreth murió en el frente de batalla y también Windor fue herido, y antes de caer le pidió a Túrin que salvara a Finduilas. Entonces Túrin volvió a Nargothrond, pero fue hechizado por el dragón Glaurung que lo inmovilizó. Finduilas fue capturada y llevada como prisionera y llamó su nombre al pasar delante de él, pero Túrin no pudo moverse. Cuando al fin lo liberó, ya no quedaba nadie del pueblo élfico y Glaurung le dijo que su madre y su hermana le necesitaban. Entonces Túrin, en vez de ir a salvar a Finduilas, fue a Hithlum, donde no había estado desde que tenía 8 años, en busca de Morwen y Nienor. Sin embargo, cuando llegó allí descubrió que ambas habían ido hacia Doriath tiempo atrás y se dio cuenta que Glaurung le había engañado. Desesperado, se puso entonces a buscar a Finduilas, como debería haber hecho desde un principio, y en su búsqueda llegó a Brethil, donde liberó a unos hombres de los orcos y ellos le contaron que Finduilas había muerto cruelmente clavada en un árbol con una lanza. Túrin se tumbó para morir, desesperado, pero los hombres de Brethil lo cogieron y Brandir, su capitán, le curó, y de entonces en adelante Túrin se quedó a vivir con ellos. Entonces adoptó un nuevo nombre, Turambar, que en Quenya significaba amo del destino. Paralelamente, su madre y su hermana habían ido a Doriath, pero cuando se enteraron que Túrin estaba en Nargothrond, Morwen enloqueció y partió sola en su búsqueda, y el rey Thingol, que no quería que le ocurriera nada malo, envió a Mablung y a un grupo de escuderos en su búsqueda. Entre ellos se infiltró Nienor, su hija, con la esperanza de que Morwen entrara en razón cuando viera que ella estaba dispuesta a acompañarla.
Por desgracia, Glaurung sabía que se acercaban, de modo que se metió dentro del río Narok y empezó a emitir vapores que cubrieron toda la tierra. El grupo de Mablung se perdió en la niebla, excepto Nienor, que fue encontrada por el dragón, y con un hechizo le borró toda la memoria. Glaurung se fue, y Nienor fue encontrada por Mablung y 3 elfos más, quienes la guiaron de vuelta hacia Doriath. Pero por el camino fueron atacados por un grupo de orcos. Nienor se alejó de la protección de los 4 elfos, quienes mataron a todos los orcos, y se perdió de vista en los bosques. Así fue que Nienor fue encontrada por su hermano Túrin, aunque él no la reconoció porque no la había visto nunca, y ella, incapaz de recordar nada, empezó una nueva vida. Brandir fue nuevamente quien la curó a ella, y la amó, pero él era de dulce temple y tullido desde la infancia, de modo que Nienor no se enamoró de él. En cambio, era tan hermosa que Túrin le pidió su mano en matrimonio, y Nienor aceptó, y así fue que ambos se casaron sin saber que eran hermanos. Y Túrin, con el tiempo, asumió el mando de los hombres, deshonrando a Brandir, a quien ya muy pocos hacían caso. Fue entonces cuando llegaron noticias de que Glaurung se acercaba a su tierra, y Túrin fue en solitario a enfrentarse a él junto a 2 compañeros. Pero Nienor no quería separarse, de modo que le siguió de cerca, y junto a ella fue un gran número de gente, y Brandir también los acompañó. Túrin alcanzó al dragón mientras dormía, aunque uno de sus compañeros no se atrevió a avanzar y volvió atrás, mientras que el otro se mató por el camino. De modo que Túrin en solitario trepó por el acantilado del río Teiglin bajo el que estaba Glaurung hasta llegar justo debajo de su vientre, y allí le hundió la espada de Belek. Glaurung se retorció y quedó inmóvil, y Túrin fue a desclavar la espada, pero al hacerlo le impactó un chorro de sangre que le bañó la mano y le hizo desmayarse. Entonces llegó Nienor justo para ver los últimos segundos de vida de Glaurung, quien le dijo quién era Túrin. Y al morir, el poder del hechizo desapareció, de modo que Nienor volvió a recordar todo su pasado, se dio cuenta que estaba embarazada de su propio hermano, y se suicidó. Brandir pudo escuchar toda la conversación y entonces volvió con su gente y contó la verdad, pero cuando Túrin regresó y la escuchó, creyó que todo eran mentiras, y le mató. Túrin huyó en el bosque hasta que de pronto se encontró con Mablung y unos cuantos elfos, y Mablung le contó que Nienor había perdido la memoria y había desaparecido al norte de Doriath. Entonces Túrin entendió que lo que había dicho Brandir era verdad y que lo había matado injustamente, y huyó de Mablung, y cuando se encontró solo, plantó la empuñadura de su espada en el suelo y se arrojó a ella, suicidándose. Se hizo una tumba para Túrin y Nienor, aunque el cuerpo de ella había ido al río y jamás fue recuperado, y allí mismo llegó y murió también Morwen, su madre. Se dice que el túmulo permaneció inmaculado para siempre, y que cuando el mar anegó Beleriand, el pequeño montículo quedó aún a flote, convirtiéndose en una isla que fue llamada Tol Morwen. Y con esto termina mi vídeo sobre Turin Turambar. Esto ha sido un resumen muy breve de una historia muy larga y por tanto es evidente que he tenido que omitir un montón de detalles y centrarme solo en los más importantes. En cualquier caso, gracias por ver este vídeo, dale like si os ha gustado y suscribíos para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.